Bólidos rojos. La 212 Inter. La 250 GT2 más 2. Y la 330 GT 2 más 2. Ferrari, ¿creía en la mala suerte? Esta pregunta surge cuando uno piensa en el número 212, que fue el nombre de una prestigiosa serie de autos de los comienzos de los años 50, a la que pertenece la protagonista de este video, la 212 Inter, diseñada por Pininfarina. En efecto, los autos de Maranello llevaban como nombre el número de la cilindrada unitaria de sus motores, por lo menos en los primeros años. Si dividimos la cilindrada total de este auto, exactamente 2.562.5 centímetros cúbicos, por 12, el número de los cilindros, el resultado es 213.54 centímetros cúbicos. ¿Por qué entonces la serie se llamó 212 y no 213? Tal vez Ferrari, como piloto y luego como constructor, creía en el poder negativo del número 13. Pero dejemos de lado estas curiosidades y veamos esta 212 Inter Coupé Pininfarina, que revela su pasado de competiciones. Este auto de 1953, hoy celosamente conservado por un coleccionista italiano, perteneció originariamente a Luigi Chinetti, patrón de la Nart, una de las escuderías que contribuyó para hacer famoso al Cavallino Rampante. Con la serie 212 comenzó la estrecha colaboración entre Enzo Ferrari y Battista Farina, más conocido como Pinin. Sin embargo, este que estamos viendo moverse entre los aviones del turismo del aeropuerto de Varese no fue el primer auto diseñado por el estilista italiano. La primera Ferrari con carrocería Pininfarina fue en 1952, una Cabriolet Inter, comprada en julio de ese año por George Filippinetti, importador suizo de los autos del Cavallino y creador de la escudería que lleva su nombre. Volviendo a la coupé protagonista del video, su habitáculo, sin duda es elegante, es al mismo tiempo austero. La consola está pintada y los instrumentos, dos grandes relojes analógicos circulares, son esenciales. El volante, de madera, es de 3 rayos. Las butacas son de cuero, como corresponde en una Gran Turismo.
El capó delantero oculta el motor de 12 cilindros, que puede definirse de cuarta generación con respecto al proyectado por Joaquino Colombo en 1947. Inicialmente, los motores de las 212 Inter estaban equipados con un único carburador y la potencia era de alrededor de 150 caballos. En cambio, en los últimos ejemplares de la serie se usaron 3 carburadores doble cuerpo Weber y la potencia subió a 170 caballos, o en el caso de las unidades destinadas a la competición, hasta los 180 caballos a 6.500 vueltas por minuto. Tapas y block son de aleación liviana, mientras que las camisas de los cilindros son de fundición especial. La distribución tenía un monoárbol a la cabeza con 2 válvulas por cilindro y el encendido era magnético con 2 distribuidores. La lubricación era forzada, el embrague del tipo monodisco a seco, mientras que la caja era de 5 velocidades más marcha atrás. En el baúl trasero se encuentra, además de la rueda de auxilio, un tanque de 80 litros. La historia de la 212 de 1951 a 1953 es muy interesante, tanto desde el punto de vista técnico como estilístico. La serie dividía básicamente en 2 tipos: 212 Export, destinada a las carreras, y las 212 Inter, pensada para un uso en ruta, pero también utilizada en las competencias, como ejemplar de estas imágenes. La participación de 212 en la terrible carrera panamericana en México contribuyó al éxito de la serie. Los autos recorrieron los 3.113 kilómetros de la carretera con gran parte de tierra, a más de 140 kilómetros por hora de promedio. Tanto la 212 Export con paso corto de 2.250 milímetros como la 212 Inter con paso más largo de 2.600 milímetros aparecieron en los salones de Ginebra, Turín y París de 1951. Ghia, Vignale y Laturín se ocuparon de las carrocerías de esos primeros ejemplares. Hacia el final del año, los equipos Taruffi, Chinetti y Ascari Villoresi, con 212 Inter y carrocería Ghia, contribuyeron al éxito de la serie en la terrible carrera panamericana en México. Los autos recorrieron los 3.113 kilómetros en gran parte de tierra, a más de 140 kilómetros por hora de promedio. En 1952, la Ferrari siguió produciendo chasis de 212, que luego los carroceros vestían a su gusto. Entre ellos hicieron su aparición el británico Abbott y el citado Pininfarina, que diseñó una cabriolet y una coupé destinada a Luigi Chinetti. Luego, en 1953, Pininfarina presentó en el Salón de Bruselas su versión definitiva de la coupé Inter, con las letras EU, Europa. La producción de la 212, capaz de alcanzar una velocidad máxima de 200 km por hora, se cerró a fines de 1953. En total, entre las varias versiones, se construyeron casi 80 ejemplares, entre ellos 16 unidades de la coupé Pininfarina. Hoy por hoy, estas joyas, casi todas de 2 sitios, o como en el modelo de estas imágenes, con un pequeño asiento trasero que le varía la definición de 2+2, llegan en el mercado de coleccionistas a estos valores: 300.000 de la moneda norteamericana. Un rugido inconfundible, el del 12 cilindros Ferrari. Sin embargo, la protagonista de la segunda parte del video es un vehículo distinto de las clásicas Gran Turismo de Maranello. Fue la primera Ferrari capaz de transportar 4 personas. La 250 GT2+2, más conocida en el exterior como 250 GTE, donde la E significa enlarge, alargada. También alguna coupé de la serie 212, como la que acabamos de ver,
Tenía un pequeño asiento trasero y mereció el nombre de 2+2, pero se trataba de un asiento doble, o a lo sumo, podía ubicarse un adulto en forma transversal o un niño. Faltaba un auto familiar, capaz de ofrecer confort no solo al conductor y a su acompañante, sino a una familia tipo. A fines de los años 50, Ferrari, para agrandar la franja del mercado de sus autos, lanzó el proyecto que llevó a la realización en 1970 de la 250 GT 2+2. Contrariamente a su tradición, Ferrari no presentó este auto en un salón automovilístico. Su primera aparición fue como un auto de la dirección de carrera de las 24 horas de Le Mans de junio de 1960, que por otra parte fue ganada por una Ferrari Testarossa 250. Después de esa primera salida, vino la presentación formal en el Salón de París del mismo año. La 212 GT2+2 tomó su aspecto definitivo, el que podemos ver en estas imágenes, solo al entrar en producción. En los guardabarros delanteros hay dos vistosas tomas de aire que agregan agresividad a esta línea. En la primera versión, además, los faros antiniebla están ubicados en la parrilla, mientras que las ópticas traseras estaban formadas por 3 elementos distintos. Para realizar la primera 4 asientos del cabalino rampante, Ferrari y Pininfarina utilizaron como base la 250 GT Coupé. La idea era mantener el mismo paso de 2.6 metros, conservar el imponente 12 cilindros y garantizar una cómoda habitabilidad a los 4 pasajeros. Esto se consiguió corriendo el motor hacia adelante unos 20 centímetros, lo que permitió ampliar el habitáculo que estamos viendo en toda su elegancia. Las butacas delanteras, naturalmente de cuero, se reclinan para permitir el acceso a los 2 lugares traseros formados por un único asiento con un cómodo apoyabrazos central. Todo el habitáculo está tapizado de cuero, inclusive la consola, la palanca de cambio y hasta la pedalera. Solo el tablero está pintado, incluye todos los instrumentos necesarios. Tratándose de un auto pensado para la familia, no debe sorprender el amplio baúl capaz de alojar mucho equipaje. Un baúl inusual en vehículos Ferrari que normalmente estaban pensados en clave deportiva y prestaban poca atención al confort. La forma es esbelta, casi de coupé más que de sedán, y es fruto de cuidadosos estudios en el túnel de viento. En la línea está el secreto de su gran habitabilidad, con el parabrisas muy inclinado y el techo con desarrollo horizontal que permite a 2 adultos estar cómodamente sentados en los asientos traseros. El diseño no cambió a lo largo de los 3 años en los que el auto fue producido, de 1961 a 1963, y solo sufrió pequeñas modificaciones estéticas. Por ejemplo, los antiniebla dejaron libre la parrilla y fueron ubicados debajo de los faros delanteros, mientras que los 3 faros traseros fueron reunidos en un único grupo. El tablero fue rediseñado y los faros tuvieron un marco cromado que no aparece en el ejemplar que estamos viendo. El corazón de esta Ferrari es un 12 cilindros en V a 60 grados y 2.953 centímetros cúbicos de cilindrada, capaz de dar una potencia máxima de 240 caballos a 7.000 vueltas por minuto.
es derivado del propulsor de la serie 212, a su vez, evolución del primer motor Ferrari proyectado por Gioacchino Colombo. En este motor, sin embargo, se utilizaron las tapas de cilindros tipo Testarossa, con bujías externas y resortes de válvulas helicoidales. La alimentación usaba 3 carburadores doble cuerpo Weber. La distribución era por 2 árboles de levas a la cabeza con comando a cadena. La lubricación era forzada, el embrague un monodisco a seco y la caja de 4 velocidades más marcha atrás con overdrive en la cuarta. El chasis era la clásica jaula de caño de acero. Las suspensiones delanteras eran independientes, con trapecios, resortes helicoidales y barra estabilizadora, mientras que la trasera era un puente rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos. Los frenos eran discos en las 4 ruedas. Era capaz de alcanzar una velocidad máxima superior a los 220 km por hora y consumía un promedio de 16 litros cada 100 kilómetros. A la familia de la 250 GT2+2 pertenece también la 330 América, auto prácticamente idéntico, pero equipado con un motor de 4 litros y producido en solo unos 20 ejemplares. Se diferencia de la 250 por el nombre América, que está ubicado sobre el baúl. Con respecto a las cotizaciones de la 250 GT2+2, las cantidades no son altas. Su valor actual no llega a los $100.000 y no es una Ferrari muy buscada por los coleccionistas. El 11 de enero de 1964, en la conferencia de prensa anual, el propio Enzo Ferrari presentó la 330 GT2+2, un vehículo de 4 asientos que sustituyó a la anterior. Tenía líneas más redondas, pero en general parecía un auto menos aguerrido, más elegante y confortable. Un auto de lujo con 4 lugares cómodos, capaz de ofrecer a los pasajeros del asiento trasero más espacio que en el modelo anterior. Una vez más, Pininfarina demostró su genio. El modelo de estas imágenes pertenece a la segunda serie, que llegó al mercado en 1966 y que presenta algunas diferencias técnicas y estéticas. Por lo pronto, las ópticas delanteras dobles y asimétricas fueron sustituidas por un faro único, mientras que los paragolpes delantero y trasero fueron dotados de uñas de goma. También eran distintas las parrillas laterales, destinadas a la salida del aire caliente del motor, similares a las de las 330 GTC. Si bien en el auto que estamos viendo en las imágenes, las llantas son de rayos, en alguna segunda versión se montaron las nuevas llantas de aleación liviana, dejando las tradicionales como opcional. Ambas versiones tienen motor de 4 litros, pero el de la segunda serie está unido en puntos al chasis. Además, el overdrive de la cuarta marcha de la primera serie fue cambiado por una quinta marcha sincronizada. Dejemos por un momento el examen de la 330 GT2+2 y escuchemos cómo el mismo Ferrari en su libro Mis terribles felicidades describe sus principales clientes de aquella época. Está el cliente deportivo, el cliente cincuentón y el cliente exhibicionista. El deportivo compra generalmente una berlinetta Gran Turismo. Normalmente es un caballero con un buen patrimonio, probablemente maneja bien y cree saber manejar como un piloto profesional. El cincuentón, que constituye casi el 80% de la clientela Ferrari, es un hombre que por un lado desea premiarse por su éxito económico, concretando un viejo sueño, y por el otro,
quiere robarle a la vida un largo momento de juventud. Por último, el cliente exhibicionista no entiende nada de mecánica y compra una Ferrari porque representa una especie de bisón en el campo de los automóviles de lujo. Existen pocos de estos clientes, en verdad, mucho menos de lo que se pueda creer, y normalmente llegan acompañados por mujeres lindísimas que distraen a todo el personal mecánico presente. Con estos clientes, la discusión pasa especialmente por el interior, los tapizados, los colores, y que hay que tener mucha paciencia. Volviendo a la 330 GT2+2, luego de su presentación en la conferencia de prensa, el auto apareció en público por primera vez en el Salón de Bruselas en 1964, despertando un interés enorme y logrando la simpatía de los periodistas estadounidenses, tal vez entusiastas por el look americano del auto. Como es normal en un sedán de lujo, el baúl de esta coupé es muy amplio, como para recordar que se trata de un auto pensado para la familia. Los técnicos dedicaron un cuidado especial al habitáculo, con acolchados especiales, aislamiento térmico y acústico, y como opcional, también el aire acondicionado. El interior del vehículo muestra una gran elegancia, con abundancia de cueros y madera. Entre los asientos traseros, como la anterior 250 GT2+2, se encuentra un cómodo apoyabrazos y las butacas delanteras se reclinan para permitir el acceso a los lugares traseros. De tipo analógico, son circulares y dotados de pantallas antirreflejos. El chasis es una tradicional jaula de caños de acero de sección oval soldados eléctricamente. Con respecto a las suspensiones, las delanteras son independientes con trapecios, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos con regulación, mientras que las traseras son de puente rígido con elásticos longitudinales, resortes helicoidales y el mismo tipo de amortiguadores. La velocidad máxima llegaba a los 245 km/h. Con la 250 GT2+2 y luego con esta 330 GT2+2 se abrió en Ferrari la temporada de las Gran Turismo de 4 asientos, que produjo éxitos comerciales gracias a autos diseñados por el lápiz mágico de Pininfarina. La 330 GT2+2, tal vez por el alto número de ejemplares producidos, no es muy buscada en el mercado de los coleccionistas y se puede comprar fácilmente alrededor de los $65.000. La 330 GT2+2 está impulsada por un 12 cilindros en V a 60 grados y de 3.967.44 centímetros cúbicos, con una cilindrada unitaria de 330.62 que le da el nombre. Se trata del mismo motor que equipaba a la 330 América, fabricada en apenas unos 20 ejemplares. Para su realización se utilizó la experiencia acumulada con los motores de 4 litros montados en la 400 Super América y capaz de entregar una potencia máxima de 300 caballos a 6.600 vueltas por minuto, alimentado por 3 carburadores invertidos de doble cuerpo Weber. El embrague es un monodisco a seco, mientras que los frenos son a discos con doble circuito y asistencia hidráulica opcional.
la producción total de la 330 GT2 más 2 fue de 1085 ejemplares entre 1964 y 1967. Cuando se dejó de fabricar, la 330 GT2 más 2 encontró una digna heredera en la 365 GT2 más 2, auto tecnológicamente avanzada, pero siempre una Gran Turismo de 4 lugares como solo Ferrari y Pininfarina sabían y saben crear.